¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de nuevo, una vez más, presentando el tema de las Biculture Talks, un contenido, ya sabéis, súper interesante en el que hablamos de cultura y talento en organizaciones de impacto. Y en este caso, qué mejor que hablar con una cofundadora de una organización de impacto como es Circular. Hoy estamos con Selina. Selina, bueno, primero de todo, darte las gracias por estar aquí. Y antes de que yo me ponga aquí a disparar preguntas, te pediría un poco que te presentes tu rol dentro de la organización y nos cuentes un poco qué es lo que hacéis. Vale, pues muchas gracias, Víctor, por contar con nosotros. Nosotros somos una startup especializada en ropa laboral ecológica y ética. Y bueno, ya llevamos en el mercado hace unos 3 años más o menos. Y a veces decimos, ¿no? Esto de que por qué poner el ético en el claim y qué tan necesario de poder explicarlo, ¿no? Ecológico y ético, porque podrías no serlo, o lo no eco puede ser ético, ¿no? Y entonces, bueno, nuestro negocio al final es hacer uniformes o merchandising textil que tenga ese componente, que tenga los dos, o sea, impacto medioambiental por el tipo de uniformes o tejidos que trabajamos, pero también el impacto social, es decir, saber dónde confeccionamos las prendas. Y por el otro lado también es un servicio de recogida post-consumo donde ofrecemos a los clientes la posibilidad de que ese uniforme que hemos generado nuevo, que hemos impactado en el ambiente, poder reciclarlo y darle una segunda vida, ¿no? Muy bien. En cuanto a mi rol, pues bueno, como bien dijiste, soy cofundadora junto con Luis Ribó, mi socio. Montamos esto a finales del 2019, ya mucho antes, salió al mercado en el 2019. Bueno, son 4 meses antes de pandemia, good timing, ¿no? De ropa laboral cuando todos los empleados estaban en casa, ¿no? Pero bueno, de una crisis una oportunidad y al final siempre hacemos la broma de los que trabajamos en sostenibilidad somos positivos compulsivos, Mm. porque claro, por más que sea un granito y que se sienta un granito de arena, la playa está formada por granitos de arena. Y hay que ponerle positivismo a esto porque si no las noticias del impacto medioambiental, solo por hablar de uno de los impactos, son abrumadores, ¿no? Y te pueden desalentar muy rápido. Pues a nivel de rol, como decía, ya si me voy por las ramas me vuelves a traer, ¿eh? Sí, sí, sin problema. Y bueno, yo como cofundadora, al final somos de los que tomamos las decisiones, ¿no? Y yo tengo como la segunda parte de mi título, que se dice, explico una parte pero no la otra, que es Mm, desarrollo de negocio. Y mm. entonces estoy todo el tiempo mirando a ver con quién podemos llegar a acuerdos, pensando a 5 o 10 años vista, reuniones con inversores, que ahora estamos en una nueva ronda. También me encargo, por ejemplo, de reclutar al personal, que eso también algún día me gustaría que alguien especializado lo haga Mm. cuando crezcamos. Entonces hacemos, bueno, como quien me esté escuchando y que sea emprendedor sabe que tenemos miles de sombreros, ¿no? Pero fundamentalmente es ese, ¿no? El intentar buscar negocio, de pensar a 5 y 10 años y de eso hacer que la empresa funcione. Genial. Igual se sale un poco del guión, pero creo que para entender y tener más contexto sobre cosas que aparecerán luego, creo que si no te importa es interesante que hablemos un poco del periodo este de pandemia, 4 meses de vida bueno, 4 meses de vida, entiendo que como tú decías, esto empieza tiempo atrás, pero 4 meses en el mercado, os encontráis con pandemia y un poco mm, qué pasa, cómo lo gestionáis, qué eso os pasa por la cabeza, seguimos, Bueno, tiramos la toalla ya, lo doy por descartado porque como decíais, o sea, exacto, como ya estamos. decías, positivos por naturaleza, así que cuéntame a ver un poco esto, cómo lo Bueno, vivisteis. nosotros, digamos, noviembre es cuando lanzamos la web y tenemos ya un prototipo desarrollado, unos primeros clientes. Y claro, en marzo se cierra todo, cada uno en su casa, con su familia. Y bueno, hacíamos calls, decíamos, ¿qué hacemos? Cerrar nunca se nos cruzó por la cabeza, tengo que decir. O sea, estábamos empezando, al final era un poco, hay que decir que no somos los startuperos veinteañeros que claro, que tenemos toda la energía y digamos, el hecho de tener 40 y pico hace que tengamos una seniority que te hace, bueno, tener la mentalidad fría y decir, a ver, ¿qué hacemos? ¿No? Pero ¿qué hacemos seriamente para sobrevivir? Claro, pues bueno, llevamos 4 meses, ya teníamos unos primeros clientes, ¿no? Y al final también habíamos programado una primera ronda de financiación a partir de marzo.
Entonces cada uno en su casa, con su familia, cada uno, ¿no? Bueno, cuando encontrábamos huecos entre clases escolares de sus niñas y yo de las mías, pues encontrábamos cosas y decimos, bueno, que dejarlo nunca se nos cruzó por la cabeza, sobre todo porque incluso a día de hoy que podemos estar más cansados, creemos firmemente en que esto no es futuro, es presente y que a lo mejor hay que esperar un poco más por la crisis macroeconómica, pero nunca se nos cruzó parar, ¿no? Entonces era, ¿qué? Hacer de una crisis una oportunidad. Y entonces, en webinars que participábamos, claro, también piensa que los hosteleros tuvieron tiempo de parar y pensar. Pues ahí estábamos en conferencias con restaurantes sostenibles a nivel nacional. Estábamos en conferencia con finanzas. Y decían, la startup que sobreviva hasta final de año, pues es la startup que va a conseguir financiación. Y dijimos, va, sobrevivir. Es la premisa, ¿no? Como recién empezábamos, teníamos todavía cintura para ser muy ágiles y pivotar, que era la palabra que aprendimos en ese momento, pivotar. Y pivotamos a mascarillas. Al final no se nos vino, o sea, sí que vino alguna vez un proyecto al principio y dijimos, ya, pero es que nosotros no podemos donar mascarillas y no tenemos nada, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como la moda, o sea, todo lo que es el consumidor final se paró mucho, empezaron, ¿no? Cuando esto se para, la gente tiene tiempo de pensar y hacer estrategias, ¿no? Alianzas estratégicas. Pues así nos pasó. Hicimos una alianza con un proveedor que ofrecíamos mascarillas que se podían lavar hasta 50 veces para ahorrar todo el impacto medioambiental que lo hacían las mascarillas descartables. En ese momento, abril, no había mascarillas en España, no había nada, ¿no? Eran mascarillas hechas de tela si te sabías coser y tal. Y entonces empezamos por ahí y también esto que decíamos, ¿no? De que somos positivos, al final habíamos sembrado la semilla de la sostenibilidad en muchos clientes. Nos pasó que los clientes que nos confirmaron mascarillas fueron clientes que habíamos visitado antes de pandemia. O sea, al final eso fue como una comprobación, ¿no? En el momento pivotamos a mascarillas, pero nunca quedamos en mascarillas, al revés. Esto es porque mi cliente lo necesita. Y a partir de ahí salió salió algún cliente de ropa laboral, o sea que seguimos R que R con la ropa laboral. A final de año un proyecto de merchandising y así. O sea, al final, bueno, quizás es esto lo que decimos de que somos tan positivos que pensábamos hay manera de salir adelante, lo hemos demostrado y efectivamente a final de año teníamos una señora facturación, como decimos nosotros, para poder explicar a inversores de que incluso en tiempo de crisis habíamos hecho una oportunidad y en ese caso se nos había dado con mascarillas, pero que no habíamos, o sea, que habíamos sido capaces de darle una solución al cliente. O sea, no podía estar pensando en ropa laboral cuando todos sus empleados estaban en casa, tenían que ofrecer algo más, ¿no? Y las mascarillas personalizadas y tal una manera de demostrar que se podía cambiar y luego volver a lo que es tu core, ¿no? Y a final de año ya habíamos tenido muchos otros proyectos que no eran mascarillas. Esto se dice mucho, lo de enamórate de tu problema y no de tu solución. Ahí hay un problema claro, igual lo que estáis ofreciendo en ese momento, digamos que no sirve o no es el momento al menos para ese producto, por lo tanto hay que pensar en otra cosa que realmente dé solución a este problema. Creo que Claro. el ejemplo que has puesto es clarísimo y muy bueno para compartir. Porque cuando empecéis que ya está más o menos claro con lo que nos contabas ahora, ¿no? Con esta curiosidad, digamos, de pandemia. Pero cuando entráis al mercado, mejor dicho, en noviembre de 2019, un poco cuál es el propósito de la marca en ese momento. Bueno, sigue Propósito siendo como la tal. misma, sigue siendo la misma. Al final es vestir de sostenibilidad a las empresas. Es Mm, cualquier trapito que se les cruce en el camino, que sea sí, sostenible, que sea confeccionado con impacto social. Por un lado, talleres sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión, que pueden ser ¿vale? mujeres, pueden ser inmigrantes, pueden ser las dos cosas al final. Mm, Y luego de poder darle una segunda vida, que es aquel trapito. El trapito puede ser desde la típica bolsa tote bag, la mochila de regalo, puede ser la cortina, puede ser el almohadón, ¿no? Sí que es verdad que como startup el primer consejo que te dan es que te enfoques. sí, Entonces, claro, tampoco se puede todo, ¿no? mm, Por lo tanto, nosotros dijimos, vale, ropa laboral básica,
O sea, es toda la ropa, camisetas, sudaderas, delantales, chaquetillas chef que no requieren una certificación EPI, ¿no? De riesgos laborales. Sí. Y luego, si de esa camiseta quieres hacer tu campaña de merchandising, perfecto. O sea, al final también tenemos clientes que solo son de merchandising. Muy bien. Cuando empezáis en noviembre del 19, ¿sois los dos socios fundadores? ¿Hasta qué momento? ¿En qué momento? Arrancamos los dos, exacto, Sí, agarramos con fondos propios y vale, luego en la primera ronda de financiación, en julio del 2021, entra un nuevo socio, que es un socio capitalista, digamos. vale. Esto te lo pregunto porque, claro, muchas veces cuando hablamos de proyectos pequeños, que me decíais antes que sois ahora mismo 5 Cinco. trabajadores, vale. Cuando hablamos de proyectos pequeños, muchas veces suele ser los cofundadores o el cofundador o la cofundadora que, más allá de la idea de negocio, también un poco quien sienta las bases, digamos, de la idea de cultura que quiere en su organización. Entonces, creo que sería interesante repasar un poco cuando Luis y tú empezáis con este proyecto. ¿Qué idea de cultura? Bueno, al principio, claro, sois dos personas, pero creo que también se ve claro Oh, en la forma en la fundamental. que tenéis de trabajar entre vosotros dos, un poco a nivel de comunicación, que esto he visto que es un tema que siempre ha estado muy presente en tu experiencia laboral. Entonces, ¿cómo Claro, se surge esta cultura en Circular? sí, sí, bueno, nosotros siempre contamos la historia del cazador casado. Luis trabajaba en sostenibilidad hace mucho tiempo, había sido un visionario porque hace 10, 11 años golpeaba puertas de las grandes empresas para decir que el mundo era sostenible o no iba a ser mundo, y entonces le preguntaban si eso se pagaba, ¿no? O cómo hacías negocio con aquello. Sí, Quizás llegó demasiado temprano, entonces le permitió tener un networking consolidado y entonces yo trabajaba en una multinacional y él me perseguía a mí, ¿no? sí, Para intentar hacer proyectos y tal. Y entonces cuando yo me voy de la multinacional nos encontramos a tomar un café y me dice, bueno, ¿en qué andas? ¿No? Y a partir de ahí se enamoró del proyecto y arrancamos prácticamente juntos. Aunque yo venía con un poco la idea, al final juntos lo hicimos que se hiciera realidad, pero nunca habíamos trabajado en la misma oficina juntos, ¿no? O sea, nos conocíamos bastante, pero no tanto como para decir, claro, montamos, lo dejamos todo y construimos esto. Entonces, para nosotros lo de la cultura fue fundamental. Hicimos unas sesiones con una coach, vale. eh, incluso cuando no había ni clientes, pero Mm, dijimos, vale, a ver si estamos en la misma línea y cómo vamos a hacer para trabajar juntos. Y al final es compartir escala de valores. Acabó siendo de que somos muy parecidos a nivel de personalidad, lo cual es muy mm, bueno porque digamos, conocemos cómo puede estar pensando el otro. Lo malo es que falta el complemento, ¿no? Que al final el complemento lo sí, da cuando yo estoy abajo, él está arriba, acaba dándose de alguna manera. Pero sí mm, que es fundamental. Y recuerdo que el primer borrador este que dicen todos, ¿no? Que cuando lo escribes en la servilleta o lo que fuera, sí, nosotros hicimos un primer borrador de manifiesto. vale. Entonces, ¿qué era? Pues que haya buen rollo en la familia, bueno, como si fuera, que en la familia también, Sí, en las oficinas con empleados, que el taller social siempre sea parte de nuestro negocio, ya veremos, o sea, o sea, que esté siempre ahí el poder ayudar a mujeres o personas en riesgo de exclusión, que, mm, haya una comunicación transparente entre nosotros, cuáles son los límites de negociación, bueno, un montón de aspectos sí. que lo venimos trabajando siempre. Yo creo que ha hecho que esto todavía esté como cuando empezamos, ¿no? Pero para mí es fundamental, o sea, los valores que uno como persona tiene, que comparte con el otro y luego que construye juntos. Correcto. Sí, 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 total. Aquí en éticos es algo que siempre decimos, en plan, o sea, nosotros hacemos mucha selección de candidatos para otras empresas y decimos, es importante que evidentemente haya un perfil técnico que cumpla con unos requisitos y que a nivel de skills pueda hacer bien su trabajo, pero entendemos que la cultura es igual de Claro, importante, que si no hay esta conexión, una persona puede ser muy buena haciendo tal, pero totalmente, pero es que si no, nos perdemos por el camino, por decirlo de alguna totalmente. manera. Claro. Entonces, a medida que se van sumando personas a esta organización, esta cultura, ¿cómo la vais modelando? ¿Cómo se sigue trabajando? ¿Es algo que cada X tiempo paráis a revisar o no?
¿Cómo lo trabajáis Bueno, esto? por ejemplo, esto a lo mejor por haber tenido experiencia en la multinacional, donde era un equipo enorme de recursos humanos, ¿no? Que hacían Mm, las cosas muy bien. Lo quiero hacer de la misma manera en pequeño, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, entra una persona, le hacemos un kit, ¿vale? un welcome pack, que es, al final, imprimimos que podríamos enviarlo por email, pero es como, bueno, aquí te recibimos, ¿no? Con un Mm, regalito, que puede ser un delantal o una camiseta, con la marca circular, que luego ya lo ves, que se la van poniendo orgullosos de trabajar mm, aquí, ¿no? Eso es lo bonito. Y luego cosas, como por ejemplo, el cumpleaños se lo pueden coger libre, sin que se reste de sus vacaciones. sí, Eh, la ida, o sea, flexibilidad en el horario. Si una de las personas vive lejos y quiere teletrabajar, que ningún problema, o sea, lo podemos pactar de tal, o sea, estamos totalmente abiertos. La sí, entrada, salida, al final a veces es un lío porque nunca sabemos si va a haber alguien o no. Entonces estamos con el chat, ¿va a haber alguien? No, porque viene el mm, tal, porque tal, recibo un paquete. Se acaba siendo a veces un poco caótico, que me imagino que cuando crezcamos como empresa esto se organizará mejor. Pero sí sí, que es verdad, es la total transparencia. Eso es el valor de transparencia para mí y para Luis, mi socio, era fundamental. Por lo tanto, es algo que también trasladamos a los empleados. La mm, realidad de una startup es muy, como muy montaña rusa, ¿no? Entonces, a lo claro, no mejor es estático, es una cosa que va cambiando. claro, y entonces, bueno, esto intentamos también que entiendan, ¿no? De que podemos estar muy preocupados un mes y resulta que el siguiente mes ya tenemos resuelto la mitad del año, ¿no? Al final, Mm, un sí de una gran cuenta te mantiene un año más, ¿no? O entra la ronda de financiación con la que estamos ahora en la segunda y a lo mejor tenemos 2 años de vida más en el que hay que ponerle muchas ganas y continuar, pero los valores los seguimos transmitiendo y de hecho nos ha pasado mucho de repetir que sí, que te puedes ir cuando quieras, que sí, que no hace falta que me lo expliques, ¿no? O que, ¿cómo que fue tu cumpleaños? Pero no deberías habértelo cogido libre. Ah, mm, pero claro, es que había tanto trabajo, vale, pues te lo coges otro día, no pasa nada. Cayó domingo, ¿qué importa? Lo pasamos al lunes. O sea, mm, en mm, esto lo intentamos mantener y me imagino que con el tiempo lo iremos profesionalizando, ¿no? Ahora sí, la cultura está muy en Luis y Celina, ¿no? Como figuras fundamentales y mm. pilares fundamentales del startup. Pero esto en principio tendrá que ser, ¿no? Parte de una política de la empresa, que cuando Luis y Celina no estén, eso se siga transmitiendo a todo el que entre. Claro, al principio, también la gracia que tiene la cultura es que al principio se ponen unas bases que puede que parezcan un poco aspiracionales, pero a medida que la organización va cogiendo realidad y se va formando, esto se tiene que ver en el día de la organización, en el día a día de la organización. Entonces se va trabajando para hacer que esas cosas que queríamos que pasasen y que sucediesen realmente tengan lugar Claro. en la No, organización. incluso tú lo tienes en la cabeza, ¿no? Dices, bueno, realmente hay mucha flexibilidad y resulta que hay perfiles que la total flexibilidad no saben cómo manejarla, ¿no? Hay perfiles que Sí, necesitan que uno esté más encima. Pues claro, nos ha pasado, ¿no? Entonces decir, bueno, es que yo no tengo tiempo de ponerme encima. Entonces, claro, también esa es no es el empleado que quizás mejor encaje en nuestra filosofía tan flexible. mm, Al final es llegar a un punto en el que podremos estar más encima o tener un cuadro de mandos que puedan mm, estar más en el día a día con los empleados y que nosotros seguíamos en nuestra búsqueda de futuro, inversores, clientes y tal. Pero entendemos que al final es qué necesitamos como startup y, sí. y bueno, lo que acabamos de decir hace un rato, ¿no? El comulgar con los valores. Si no comulgas con los valores es muy difícil en una empresa pequeña como la nuestra, funcionar. Tienes que estar on board totalmente, como se dice en inglés, ¿no? Total. Y quiero aprovechar en este caso que tu perfil es el de una persona que ha pasado por grande multinacional para preguntarte un poco la experiencia que tú tienes en compañías anteriores, como puede ser el caso de PepsiCo, que, cómo influyen en tu forma de ver la cultura dentro de una organización, tanto para lo bueno como para las cosas que dices, yo no quiero que esto pase en la empresa en la que voy a trabajar el día de mañana o en la empresa que voy a cofundar el día de mañana. Bueno, yo creo que esto del positivo compulsivo lo sigo aplicando, ¿eh? Al final Sí, trabajé en multinacionales, pero también trabajé en pymes y también trabajé en alguna startup al principio, o sea, una startup donde tenía mucha financiación, por lo tanto no se veía, no se palpaba tanto una startup como la que tenemos ahora, ¿no?
Entonces, de todo sé sacar absolutamente lo positivo, ¿no? Y también, obviamente, aprender de ciertos errores que se pudieron haber aplicado. Claro, ahora entiendo porque a lo mejor una pyme no tenía una comunicación tan formal como podía tener una multinacional, ¿no? La multinacional, algo que a mí me encantaría mantener de la multinacional es el desempeño, ¿no? La performance, tener una evaluación de desempeño periódica. Pero también entiendo que si hacemos la evaluación y da muy bien, pero económicamente no es el momentum de la startup para poder aumentarle el salario, no hagas la evaluación de desempeño, ¿no? Porque al final, ¿cómo lo premias al empleado si económicamente no puedes? Hay otros premios, ¿eh? Pero claro, es muy difícil a veces prometer como startup un crecimiento porque no sabes cómo acabar el año o cómo puede venir el siguiente. Entonces, una cosa que sí yo me encantaría sería la evaluación de desempeño. Eso cuando tengamos los procesos más formalizados es algo que me gustaría mucho. Luego, tener... aquí lo hemos llamado y lo tenemos que implementar más seguido, son los desayunos de los viernes. Y entonces, que uno de los empleados cuente en lo que es experto, incluso jugar al pádel, me da igual. O sea, pero en qué es experto. Y empezaremos con cosas relacionadas con el textil o, por ejemplo, experiencia en tal. No está totalmente formalizado, pero es algo que me gustaría. Eso también lo aprendí de otra empresa. Y luego es la cercanía. Ahora tiene todo el sentido, ¿eh? Ahora cuando lo ves, ¿no? Es más fácil ver qué pasó en los últimos 20 años para llegar a donde llegué. Y al final, con todas las con las que estuve, el valor humano era fundamental. O sea, por muy pequeña que eran las empresas, te trataban como humanos, no como números, ¿no? Entonces, si tenías que ir al médico, no pasa nada, ven al médico mientras que tú demostraras que trabajabas, ¿no? También ahí es... el otro día hablaba con una chica de Ucrania y ella me decía, en realidad Ucrania antes de la guerra era el sueño americano. O sea, tú si trabajabas duro, ¿no? Si realmente tenías una buena idea, pero trabajabas duro, llegabas, aunque no tuvieras un apellido de renombre, o aunque no tuvieras dinero de ¿no? Una espalda financiera y tal. Y yo pensaba, y claro, me quedé pensando, y bueno, en España también. Claro, mírame a mí. O sea, al final yo también vine sola. Yo no tengo familia en España. Trabajé muy duro, ojo. O sea, pensaba, bueno, depende cómo, también puede pasar aquí en España. Al final, la clave cuál es? Es coger una oportunidad como si fuera la última. La primera agencia que me cogió siendo yo estudiante de un máster, pero recién llegada de Argentina, yo me sentaba a las 9 y me levantaba a las 7 y trabajaba y demostraba y luchaba, ¿no? Y sonreía y hablaba con el... Digo, esta oportunidad en Argentina a lo mejor nunca me llegaba, no lo sé, ¿eh? Al final no sabes qué pasaría con tu vida si no hubiera cogido ese rumbo. Pues entonces para mí es, bueno, es coger la oportunidad y estrujarla al máximo, por algún lado va a salir. Y así ese encajar con valores, bueno, claro, como yo lo daba todo, pues ellos lo daban por mí, ¿no? Entonces, conforme yo más demostraba y mejor trabajadora era, pues más se me premiaba. Pues bueno, es un poco la rueda en positivo. Igual me voy por las ramas, ¿eh, Víctor? Tú me bajas. Pero no, creo que está muy, con la reflexión que iba a hacer ahora, que pienso que está muy conectado y repito, o sea, siendo una cosa en la que confiamos mucho y en la que creemos más que confiamos, creemos desde éticos, que es que una cultura viene de unos valores y al final hay dos piezas en juego, digamos, los valores de la organización, que dan forma evidentemente a su cultura, y los valores que tiene una persona. Es evidente que yo, por ejemplo, puedo hablar de un valor como el que decíamos ahora, ¿no? La flexibilidad o el compromiso o la confianza, que son más o menos el discurso que estabas dando ahora, podíamos entrever que estos valores están en juego. Es evidente que tú puedes entender una cosa y yo puedo entender otra, pero al final también por lo que abogamos, ¿no? Es aterrizar eso a tierra, ver qué entendemos exactamente por una cosa y por otra, y cuando estamos viendo que una persona entiende la confianza de una misma forma que la entiende la organización para la que quiere trabajar, juntemos a estas dos partes cuanto antes para que empiecen a pasar cosas y más dentro de las B Corp, cuanto antes aceleremos el cambio mejor, cuanto antes hagamos que sucedan las cosas mejor, cuanto antes busquemos este impacto, mucho mejor. Entonces, muy,
muy de acuerdo con lo que decías ahora y también pienso que está muy guay que lo puedas explicar tú desde una vivencia personal, que siempre es una cosa que a la gente le toca más, digamos, que no leer una historia inventada o leer una Claro. cita de un libro o cualquier No, cosa pero de estas. todo está cambiando mucho, ¿no? Esto siempre con la broma, pero claro, los psicólogos en Argentina son como ir a comprar verdura. Entonces Sí, nosotros estamos más acostumbrados a que, no sé, estoy perdida, no sé qué estudiar en la carrera, tus padres te envían al psicólogo para hacer un test de orientación vocacional, algo tan fácil, bueno, tan fácil, claro, aquí no lo es mm, tanto, ¿no? Entonces sí, yo creo, la experiencia que hemos tenido con nuestra coach fue fantástica. Yo creo que en cuanto crezcamos un poquito más, y lo deberíamos hacer ahora, pero también depende del momentum financiero, ¿no? Pero mm, si yo hubiera sabido qué tipo de personalidad era yo y mi jefa, digo cualquier jefa, es un sí, genérico, no quiero hablar de nadie en particular. Pero claro, tú ya sabes cómo eres y por qué eres así, y también sabes cómo es ella o él, y entonces entiendes por qué te pide ciertas cosas, o claro, entiendes por qué es tan importante llegar puntual, o entiendes por qué cuando le dijiste de que ibas a entregar el viernes, des explicaciones por qué no entregaste el viernes. Claro, entonces cuando sabemos qué tipo de personalidad hay en el grupo, pues es más fácil también encajar el puzzle, ¿no? Y esto para mí sí, tendría que ser un básico. O sea, alguien que entre a trabajar tendría que ir con su test de personalidad al lado, con su test de valores, y digan, vale, sí. pues a esta persona le gusta esto, pues vamos a ver qué le podemos dar para que vea futuro. Y a la vez, cómo trabaja ahora, bueno, digamos, cómo es su manera de trabajar para no chocar con el que va a ser su jefe o con los que van a ser sus subordinados, ¿no? Entonces, yo soy de las que, sí, sí, hagamos test de personalidad a todo el mundo y encajemos, ¿no? El puzzle perfecto. Igual Mm. así puede no funcionar, ¿eh? Pero al menos has pretrabajado el tema. Bueno, sí, o tenerlo como un punto importante, como una prioridad que esté presente en los procesos de selección. Que iba a Mm. introducir yo este segundo tema, pero creo que te me has lanzado Ah, tú, así vale. que genial. No, no, perfecto, perfecto. Como te decía antes, ¿no? Mejor una conversación en la que vamos enlazando temas que no que nos pongamos modo máquina de escribir y te vaya yo aquí soltando preguntas. Entonces, ya que abrimos este melón, ¿no? De los procesos de selección, te lanzo la pregunta. ¿Puedes hablarme tú un poco de cómo ha sido la experiencia para un candidato o candidata que ha pasado por un proceso de selección de Circular? Desde mismamente, desde que os dais cuenta de la necesidad, publicáis la oferta, etcétera, hasta que esta persona entra a trabajar el primer día. Un poco cómo se vive este proceso, qué etapas tiene, etcétera. Bueno, hemos aprendido, ¿no? El learn by doing al final. Y entonces, Mm, claro, nosotros buscábamos un perfil más senior en el sentido de que ya tuviera conocimientos de tejidos, ¿no? Tuviera un conocimiento de compras y tal. Bueno, claro, cuando buscas a alguien senior, su salario también es senior, ¿no? Obviamente. correcto, Entonces, correcto. lo que nos ha pasado es que por el título que tenía, claro, la franja salarial era más baja porque es el momentum financiero de la empresa, ¿no? De la startup. Y entonces, claro, vi la frustración en los primeros dos candidatos. Y dije, no, esto hay que cambiarlo. Entonces, cada vez que tenía una entrevista, y por los valores de transparencia que tenemos en Circular, que son muy importantes, la franja Mm, salarial que no estaba publicada, error, sí, lo hacíamos por email. Y entonces así la gente lo agradeció un montón vale. y dijeron, ay, muchas gracias, porque muchas veces estamos con un proceso de 4 entrevistas y resulta que la Mm. quinta te hacen la oferta económica claro, Has si lo hubiera invertido todo sabido, ese tiempo y al final ves que no es lo que... Sí, sí, claro, sí, si yo hubiera total. sabido no hubiera invertido, ¿no? Que esto es muy, digamos, es muy de aquí, ¿no? De que el salario no se comparte hasta el final. Eh, Ahí en eso intentamos ser mucho más transparentes y aprendimos de los errores. Sí que es verdad que una de las personas que al final por email fuimos transparentes lo valoró un montón y está trabajando ahora con nosotros. O sea, Mm, y luego comprobó que trabajando aquí que éramos transparentes, o sea, que todo encajó, ¿no? Cuando eres sí, transparente en la comunicación, y no significa explicarles absolutamente todo, ¿no? Pero sí mm, implicar explicar por qué pueden pasar las cosas. Por ejemplo, teníamos una persona en prácticas y estábamos abriendo otras prácticas. Y aquí es un espacio relativamente pequeño y podía escuchar que estábamos haciendo entrevistas. Cuando le habíamos dicho a esa persona que quizás en 4 meses podríamos pasar a lo mejor a prácticas remuneradas. Entonces, ¿qué mm, hicimos? La convocamos con anterioridad, decir que sepas que vas a escuchar entrevistas, pero no es para tu puesto, es para otro. Lo decimos mm, porque no vaya a ser que vas ahí
escuchando Sí, que entrevistas, escuchen ahí. claro, que son becarios, que van a empezar justo el mes, que a ti te hemos dicho que igual te renovábamos y que no vaya a ser que sea el engaño de, no, perfecto, gracias, gracias por explicar, ya está. O sea, al final es la transparencia en ese sentido, es prever que tus acciones no afecten a la situación de las otras personas. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo, compartimos espacios. Y sobre todo que con Luis estamos en un nivel de decisiones estratégicas que de un día para otro pueden cambiar mucho, ¿no? Y que esto no les afecte a ellos ni la confianza para seguir con nosotros, o al revés, ¿no? Hacerles partícipe de este proyecto porque este proyecto lo sacamos entre todos. Creo que ha quedado bastante claro por varios ejemplos que has dado que la transparencia es, si no el que más, uno de los valores El que más, sí. más presentes. No, pero esto también pienso que está muy bien verlo, porque siempre o sea, te iba a lanzar la pregunta esta, ¿no? De cómo de presente está vuestra cultura en vuestros procesos de selección, y ya está bien que tú misma me pongas un ejemplo como este, de decir, ostras, hay un valor que forma parte de nuestra cultura, que es la transparencia. Vale, pues con ejemplos como el de la banda salarial o como el que comentabas ahora de no, avisamos al becario de que abrimos un puesto, que no se piense qué tal. Ostras, al final esa persona, estas personas, la que comentabas que ahora ya está trabajando, que hablasteis con ella del tema de la banda salarial y de este becario, creo que lo tienen clarísimo, que la transparencia es un valor presente en la organización y que ellos mismos lo van a predicar con su comportamiento dentro de Circular, que allí está un poco la gracia, ¿no? Que la cultura no sea una cosa que nos han dicho que esto tiene que ser Exacto, así, exacto. sino que Se tiene realmente que se viva. practicar. Sí, sí, totalmente. Se Total. practica y se vive. Sí, esto total. Hay que decir que ahora es un momento relativamente fácil de practicarla porque tienen nombre y apellido, son Luis y Celina, ¿no? Que estamos Sí. aquí y que, bueno, compartimos el espacio y hablamos abiertamente. Esto, cuando crezcamos, obviamente no va a haber el tiempo de entrevistar a becarios, entrevistará el mando intermedio. Pero sí que yo sueño con que eso pueda seguir adelante y que se sigue esta flexibilidad que tenemos, estas ganas de que a nadie se le caen los anillos y que el trabajo se tiene que hacer, no importa en las horas en las que lo hagas, ¿no? Y si ese día te vas a las 4, ningún problema, ese día te vas a las 3, ningún problema. Y sueño también con el día, pero esto algún día llegará, en tener jornada de 4 días. Esto algún día lo Llegará, conseguiré. yo también lo creo, llegará. Tiene que Sí, llegar. sí, sí, sí. La jornada de 4 días me la pondré y llegará. Muy bien. Y aparte de este ejemplo que decías ahora con la transparencia, ¿algún otro valor o algún otro ejemplo también que ejemplifique cómo de presente está la cultura en estos procesos de selección? ¿Alguna cosa así que te acuerdes ahora? Si no, o sea, es por sumar alguna cosa más, ¿eh? Quiero decir, que queda totalmente claro con los ejemplos que veíamos ahora de que esto es algo que está muy presente. Pero por si querías sumar alguna otra cosa. Claro, no, sin duda es los valores medioambientales y sociales, es decir, el entender, ¿no? Por ejemplo, em, eh, una de las personas que trabaja con nosotros está obsesionada con comprar todo de segunda mano, por ejemplo, en su vida personal, pero también lo traslada aquí. Entonces, ¿y dónde compras tú y tal? O sea, los valores medioambientales, sobre todo, quien tiene muy fuerte los valores contra el plástico, pero luego es muy fácil trasladar al textil. Es simplemente informarse sobre la problemática del textil y la social también, obviamente, entender y tener la paciencia de trabajar con personas que a lo mejor tienen más tiempo, cometen más errores, que están formando a personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, los tiempos son mucho más largos y hay que tener una paciencia extra. Pues esta paciencia te lo da el sentir que estás ayudando a personas a darles una segunda oportunidad, por lo tanto, naturalmente te sale esa paciencia y esa necesidad de encontrar soluciones y no culpables. En tu caso, quiero aprovechar que irradies este positivismo para lanzar un poco, no sé si a modo de aprendizaje o a modo de consejo, pero para personas que en el mundo del emprendimiento, sobre todo, porque tú al final este es un negocio que has emprendido con un socio, entonces, para personas que se encuentran en momentos de frustración, ¿cómo gestionar esta frustración? ¿Cómo intentar sacar el lado positivo de las cosas? ¿Algún ejercicio, alguna dinámica que te haya ayudado? ¿Algún libro, algún hábito? O lo que sea, siéntete libre de compartir cualquier cosa que creas que puede Bueno, ayudar.
ese es un poco el círculo vicioso, ¿no? Es una mañana un email te hunde y a la tarde otro te levanta, ¿no? Entonces, al Sí, final, por un lado, y sobre todo orientado a mujeres quizás, emprendedoras, es el autoconocimiento, saber si eres sí, capaz de aguantar el ritmo. Luego, el autoconocimiento financiero también, que mm, emprender no es, no se cumplen tus previsiones, probablemente siempre tienes que estar preparado para lo peor. Por lo mm, tanto, encontrar esa espalda financiera que te permita a ti continuar con tu proyecto. Y la otra es enfocarte en el proceso. O sea, al final, cuando vamos al taller social y vemos a las chicas o los chicos que están encantados de vernos y nos agradecen el trabajo, pues eso te alimenta y te da la fuerza para seguir, ¿no? Entonces, encontrar más en el proceso la satisfacción que en los resultados. Hay épocas y épocas, ¿eh? Te digo, esto parece hoy la vudú, ¿sabes? La Buda Celina, sí, no. Yo sí, estoy ahora muy enfocada en resultados porque tenemos la ronda. Pero mm, claro, de vez en cuando me hago el autoconsejo de vete a dar una vuelta al taller, ¿no? Para volver a empaparte de valores y a volver a empaparte de energía positiva. Pero es un poco eso, autoconocimiento personal, autoconocimiento financiero, saber hasta dónde estás capaz de aguantar, sin sí. dinero, por así decirlo, y luego el enfocarte en el proceso, más que en resultados. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que es una muy buena manera de cerrar esta entrevista. Ya como haciendo un poco de repaso, como decíamos, hemos hablado de cultura, hemos hablado de valores dentro de esta cultura, que es una cosa que en Éticos nos gusta mucho, que las personas que forman parte y que cofundan B Corps hablen de ello. Y hemos hablado luego también de talento y esta última pregunta que, como decía antes, siempre nos gusta lanzar para cerrar. Entonces, Selina, darte las gracias. No sé si quieres tú añadir alguna cosa más. Y si no, hasta aquí la entrevista contigo, que ha sido súper interesante y que compartiremos con mucho gusto porque creemos que es un contenido que vale la pena ver y escuchar. Bueno, muchísimas gracias por contar con nosotros y aquí estamos. Y que bueno, estén atentos a ofertas que pueden salir porque como la startup nunca se sabe, en cualquier momento igual se abren más. Así que encantados de recibir currículums que respondemos a todos con feedback positivo o negativo, pero respondemos. Genial. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor.